Muy buenas noches para todos y bienvenidos a nuestra segunda videoconferencia en el curso Reviva 2022. Saludamos a todas las personas que están conectadas con nosotros en este momento desde los diferentes lugares del país. Y esta noche nos complace presentar un tema bastante especial, bastante importante y son los estudios más relevantes que se presentaron en la Conferencia Internacional de Retrovirus y Enfermedades Oportunistas CROI que se realizó en este año en el mes de febrero. Y para ello hemos traído al doctor William Lenis. El doctor William Lenis es parte de nuestro equipo de Reviva, es médico egresado de la Universidad Javeriana de Bogotá, certificación en VIH por la Academia Americana de VIH y se desempeña como médico en Recuperar SAS. Doctor Lenis, muy buenas noches, bienvenido. Doctor Sánchez, muchas gracias por la invitación y por haber reunido pues, a todas las personas interesadas en el VIH del país y que son parte de la familia de Reviva desde hace ya tiempo. Muchas gracias por la invitación. Voy a ver si podemos compartir la presentación tal como la hemos hecho. Bueno, me confirma si estás viendo allí para poder arrancar. Sí, señor, se está viendo. Bueno. Eh, eh, Gracias, doctor Sánchez, por la invitación, como les decía, y a todos por estar acompañándonos hoy. Esto es una tarea ardua, porque estos días ha habido mucha cosa, mucha reunión y mucha presentación con respecto a lo que se muestra en el CROI, porque es quizá la conferencia que todo el mundo está esperando, donde se muestra lo último, lo más novedoso y lo más interesante, pero realmente es tanta cosa, tanta información y es tan difícil hacer un compendio de lo que se presenta allí que tiene uno que limitarse como a lo que puede resultar más interesante y sobre todo útil para la práctica diaria en el ejercicio de la medicina de VIH. Yo me he tomado el atrevimiento de hacer un resumen de las cosas que me han parecido interesantes de esta conferencia y pues bueno, yo creo, doctor Sánchez, que arrancamos, vamos a dividir esto en en unos temas he planteado, siete pequeños capítulos de temas que seleccioné para ustedes esta noche. No quiero atiborrarlos de listas de estudios y cosas porque es lo que sucede a veces cuando se trata de hacer un resumen de un evento tan grande y tan lleno de cosas que no solo ocurren en forma lineal, sino simultáneamente, porque se dictan conferencias simultáneas de diversos temas, no solamente VIH, pero todo con respecto a enfermedades oportunistas y por supuesto el VIH es quizá la más importante. Ahí están los siete temitas, vamos a hacerlos cortamente cada uno, los separé como en fragmentos para que tratemos de entenderlos más con más facilidad y no enredarnos como en una cosa secuente, que es lo que noto que ocurre a veces y la gente se confunde un poco y se aburre de pronto. El primer tema que tengo para ustedes es que se mostró en trasplantes y cura. Esto es de las cosas que más se han discutido en la actualidad en enfermedad por VIH. ¿Y qué hubo de esto? Les cuento que un concepto muy importante que no podemos olvidar cuando se habla de cura es que son más las personas que han muerto con VIH que han muerto como en el tratamiento de la enfermedad neoplásica a través de trasplantes que los pacientes que se han curado de la enfermedad. Y para eso, pues las intervenciones han sido básicamente los trasplantes de médula ósea que se hacen, y vamos a ser muy básicos para que todo el mundo lo entienda, con donantes que tienen esta característica de ser donantes que tienen una mutación que se llama delta 32. La mutación delta 32 cuando es homocigota, es decir, de padre y de madre a la vez, la persona que tiene esta característica es inmune a la enfermedad por VIH. El tener la mutación delta 32 hace que el paciente no tenga correceptores de quimoquinas que son los que emplea el virus. Digamos, el virus busca anclarse al CD4 y comienza a buscar el correceptor de quimoquinas y las personas que tienen esta mutación delta 32 carecen del correceptor de quimoquinas, lo que las hace inmunes a la infección. Esta característica permitió el desarrollo de medicamentos como el Vicreviroc y posteriormente el Maraviroc, de los cuales hoy en día solamente salió al comercio y existe el Maraviroc, que son bloqueadores de los correceptores de quimoquinas. Resulta que si yo soy
un mutante delta 32, pues soy inmune al VIH, pero entonces mi médula potencialmente podría hacer inmune a otra persona si actúo como donante, y si la persona tiene VIH, pues podría actuar como curación. ¿Qué tienen en común estas cuatro ciudades? Berlín, Londres, San Francisco y Esperanza. Yo creo que las tres primeras no necesitan explicación, pero Esperanza es una población al norte de Buenos Aires que tiene como 30 o 40.000 habitantes y es una ciudad muy pequeña. La característica que tienen estas cuatro ciudades es que le han dado el nombre a las cuatro personas que conocemos que curadas de enfermedad por VIH, sea de forma funcional o a través de trasplantes. El paciente San Francisco la paciente de San Francisco es una señora que se llama Lauren Willenberg, tiene 67 años y esta señora era una controladora élite, es decir, pacientes que tienen enfermedad por VIH, pero que como característica no tienen cargas virales detectables. Esta paciente si bien el virus no se ha erradicado en ella por completo, el DNA viral o proviral que aparece en algunas áreas de sus de su genética está metido en unos fragmentos donde no se utiliza como molde para información genética. Es decir, lo que ocurre con el tiempo es que el virus que está integrado al DNA se va quedando en áreas del DNA del paciente que no son empleadas como modelo, como molde para fabricar proteínas. Entonces, en términos sencillos, queda el virus tan oculto, tan inactivo en unos sitios donde no sirve para nada, que la persona no replica virus y ocurre prácticamente una cura funcional. Es decir, es posible que haya ahí partículas virales, pero no son capaces de generar infección. Este paciente es paciente de San Francisco, es lo que se presentó básicamente en el CROI de este año, año pasado, perdón, 2021. Los invito a mirar en la página del CROI, ya está gratis el video de la charla del Abstract 57, donde se explica muy claramente cómo es que ocurre este fenómeno, donde la secuencia del virus se va ocultando en fragmentos no útiles de la información genética del paciente con el tiempo, y es algo que parece ocurrir también a lo largo de los años. Nosotros lo vemos cuando tenemos pacientes VIH en tratamiento, y cuando el paciente lleva un año o dos de terapia y para el tratamiento, en pocas semanas la carga viral se hace detectable. Algo muy distinto ocurre en el paciente que lleva años en tratamiento, muchos años indetectable, para el tratamiento y aparece 2, 3 meses más tarde sin terapia y la carga viral todavía está indetectable. Es decir, el paciente que lleva muchos años en terapia antirretroviral controlado tarda más tiempo en rebotar que el paciente que lleva poco tiempo controlado. Probablemente a través del mismo fenómeno, el DNA que es capaz de generar partículas virales viables se va haciendo más oculto, digamos, con el tiempo. La paciente Esperanza se llama Esperanza por la ciudad de Esperanza en Buenos Aires, y también es una controladora élite en la que se detectó también provirus defectuosos todavía, pero esos provirus no son capaces de generar partículas virales activas. Entonces tenemos dos pacientes controladores élite, ambos, la paciente Esperanza, el paciente San Francisco, eh, que comparten este mismo fenómeno. Y hablemos de lo que se mostró en el CROI este año, que básicamente no son pacientes como esto, que se presentaron el año pasado, sino pacientes que fueron trasplantados con mutantes Delta 32. Hasta la historia, hasta el momento, teníamos dos casos. Uno, Timothy Ray Brown, el paciente de Berlín, que lo tenemos allá a la izquierda, toda una figura popular. Lamentablemente, Timothy Ray Brown falleció por una recaída de su leucemia mieloide aguda. Pero este paciente fue el primer paciente que se curó de la enfermedad mediante el trasplante de médula ósea de un donante Delta 32. Él fue conocido como el paciente de Berlín, pero no era de Berlín, sino de Washington, pero el trasplante se lo hicieron en Berlín. Y el otro paciente trasplantado en el 2015, que es Adam Castillejo, este paciente es conocido como el paciente de Londres, pero tampoco es de Londres, es de Venezuela, pero el trasplante se le hizo en Venezuela. La misma característica recibió del trasplante de médula ósea de un donante Delta 32. ¿Qué tenemos de nuevo en esto?
El paciente que se está presentando ahora en el CROI 2022 es una mujer que estaba en tratamiento antirretroviral durante 4 años, desarrolló una leucemia mieloide aguda en el 2017 y recibió efectivamente un trasplante de un mutante Delta 32, pero la diferencia es que el injerto fue de cordón umbilical, no de médula, sino de células madre de cordón umbilical. Esa es la diferencia básicamente entre la paciente que se presenta este año con los dos pacientes que conocíamos, Timothy Brown y Castillejo. Las ventajas que podría tener estos hallazgos es que básicamente pues el injerto de un adulto de médula ósea pues tiene una implantación rápida, pero se necesita que la compatibilidad del donante con el receptor del injerto sea mucho mayor, mientras que las células de cordón umbilical pueden estar disponibles en bancos de donantes donde la compatibilidad se pueda medir mucho más fácil, tienen menos riesgo de que haya una reacción contra el trasplante y la desventaja que tienen es que la implantación es mucho más lenta. En este caso de esta señora, lo que pasó fue básicamente esto. Aquí está graficado en azul, ustedes ven la carga viral. La señora arranca el tratamiento antirretroviral, se hace indetectable. Por acá tiene 2 rebotes de la carga viral. Se hace el trasplante de cordón umbilical. La señora continúa el tratamiento antirretroviral hasta aquí, 36 meses después, cuando interrumpe el tratamiento antirretroviral, y 48 meses después la señora continúa indetectable sin tratamiento antirretroviral. A esta paciente se le hacen diversas pruebas, entre ellas la búsqueda en esta lineecita que está acá abajo naranja de reservorios competentes de replicación del virus y se van reduciendo con el tiempo. Y algo muy llamativo en este caso es cómo el Western blot, miren ustedes acá, el Western blot inicial de la paciente a la izquierda se fue negativizando con el tiempo con la presencia únicamente de proteínas CP120 y 160 quizá, la P24, y posinterrupción de la terapia, ustedes ven un Western blot completamente negativo a las 52 semanas de haber interrumpido la terapia antirretroviral. Entonces, en este caso, la paciente ha estado 14 meses sin terapia antirretroviral al momento de la presentación del caso. Si bien tiene reservorios latentes, en esos reservorios no hay virus competentes de replicación y la paciente está en este momento cero negativa y no tiene evidencia de virus VIH detectable en sangre ni siquiera a nivel de una sola célula. Esta es pues una de las cosas más revolucionarias que hemos encontrado, doctor Sánchez, en los últimos años en el tratamiento de la enfermedad por VIH y una esperanza para las personas, ¿no? Supremamente interesante este tema de los pacientes, pues que se ha demostrado que han tenido una curación. Sin embargo, a uno, generalmente los medios son muy sensacionalistas y cuando se publican ese tipo de casos, pues aunque por supuesto nos genera satisfacción, debemos ir más allá. ¿Cuál es la utilidad para el población general, para el resto de los pacientes, porque no vamos a trasplantar a todos los pacientes, someterlos a un trasplante de médula ósea? ¿Cuál es la utilidad de estas investigaciones en ese proceso, en ese camino que tenemos hacia encontrar la cura de la infección por VIH, doctor? Sí, Héctor, yo creo que tienes toda la razón. Y la gente tiende a aferrarse mucho a este tipo de hallazgos, pero hay que ser muy claros en esto y cuando las pacientes nos preguntan en la consulta y en la vida diaria sobre estas posibilidades, es explicarles muy claramente que el riesgo de un trasplante de médula tiene una mortalidad altísima, cerca del 30 o 40% incluso, de manera que es una medida ya última para pacientes que no para como medida de cura del VIH, sino como tratamiento de la leucemia o del cáncer. Y estos pacientes llegaron allí porque realmente no tenían otra opción. Entonces, no se puede comparar la eficacia del tratamiento antirretroviral en términos de prolongar la vida indefinidamente, de mejorar la calidad de vida de forma dramática, con un riesgo mínimo prácticamente casi que inexistente de toxicidad de los fármacos con los medicamentos que tenemos hoy en día, con un procedimiento como el trasplante de médula, pues que
no podría aplicarse de ninguna manera como una esperanza de cura. Sin embargo, lo que se ha aprendido de estos pacientes es impresionante, no solamente cuando se encontró ya hace 20 años lo de las mutantes Delta 32, sino y que permitió el desarrollo de fármacos antirretrovirales como el Maraviroc que tenemos en el mercado en Colombia hace muchos años y que utilizamos con los pacientes de difícil tratamiento y hoy en día está recomendado incluso en accidentes con riesgo biológico, sino lo que se aprende cuando vemos que esas células de ese paciente Delta 32 pueden ser implantadas en un receptor que las necesita y simultáneamente no solo buscar una mejoría o la cura de la leucemia, sino también la cura de la enfermedad por VIH. Y de igual manera, el entender cómo el funcionamiento de los reservorios, ¿no? Del Eso es virus otra del cosa VIH. maravillosa, así que ha permitido determinar cómo el virus se va ocultando con el tiempo y prácticamente un paciente que lleva muchos años en tratamiento antirretroviral es posible que esté en una especie de estado de replicación viral suspendida o de cura funcional que no sabemos, ¿no? Cuántos pacientes de esos que llevan muchos años en terapia antirretroviral completamente controlados podrían eventualmente interrumpir la terapia y a lo mejor queden en ese estado de cura funcional. No lo sabemos, obviamente eso es algo que sería muy atrevido decir, pero es posible que tengamos muchos de estos pacientes juiciosos que llevan 20 años en antirretrovirales e indetectables, que a lo mejor están en esta condición de la paciente Esperanza y el otro paciente. Sin embargo, hay que recordar que estos pacientes eran controladores élite, ¿no? Los pacientes de cura funcional. No son cualquier paciente y los controladores élite son toda pues una amplia gama de investigación, Sí, un ya amplio previamente, interés. antes ya tenían unas características que los hacían especiales, ¿no? El Exactamente. no tener replicación viral en ausencia de tratamiento, sin duda, tiene un factor adicional en esta terapia de trasplante de médula ósea. Exacto. Estos pacientes están en una condición diferente a la de la mayoría de nuestros pacientes de la vida diaria, ¿no? Bueno, Bueno, vamos con algo que les traje que encontré del CROI en cáncer rectal. Ese es un lío, ¿no? Porque no sé, estarás de acuerdo conmigo, Héctor, que los pacientes les estamos haciendo citología anal periódicamente a muchos pacientes, cada vez se está haciendo más, pero cada vez sabemos menos sobre qué hacer, porque la mayor parte del manejo de las citologías anales en pacientes con enfermedad por VIH se basan observación. en observación y por otro lado, lo que tenemos de información es extrapolada de los estudios de cáncer uterino, ¿no? Porque pues es un tumor que se comporta de forma similar, ¿no? El cáncer anal ha aumentado sustancialmente en las personas con VIH, es mucho más alto que en la población general y suponemos que se comporta de forma similar al cáncer del cuello uterino y cuando encontramos anormalidades allí, pues no es muy seguro qué hacer que en las lesiones de cervicales de cáncer, pues se hace cosas, pero eso no se ha igualado o hecho en estudios paralelos en pacientes con enfermedad por VIH. Ahí vemos cómo pues tanto en hombres como mujeres, el cáncer anal invasivo, estas rosaditas son mujeres y la línea azul son hombres, ha aumentado en los últimos años. Aquí hablamos del año 1980 al 2009. ¿Y qué hicieron en ese estudio? Cogieron, imagínense, estos no son pocos pacientes, hablamos de 10.700 personas con VIH en 25 centros de Estados Unidos. Estas pacientes se encontraron lesiones de alto grado, es decir, pacientes fueron a citología, fueron a una colposcopia de alta resolución, encuentran una lesión de alto grado y ¿qué vamos a hacer? Entonces, se llevan unos al azar a un brazo de monitoreo de observación simplemente y a otro brazo de intervención o monitoreo de tratamiento, uno de monitoreo activo donde se vigiló periódicamente y otro brazo donde se les hizo tratamiento. Básicamente este es como el esquema del estudio, las personas enroladas, unos van al brazo de monitoreo activo y otros van al brazo de tratamiento. Si se encontraba lesiones de alto grado, entonces los pacientes de monitoreo se siguieron año tras año, los de tratamiento se les intervino, básicamente con cauterizaciones, ablación o aplicación de imiquimod y el tratamiento se repitió hasta que los exámenes mostraron mejoría de las lesiones.
El hallazgo es sorprendente. Miren cómo dos grupos muy similares, 2.200 pacientes más o menos en cada grupo. Los pacientes en que se hizo tratamiento, la incidencia de cáncer fue de 173 casos por año de seguimiento, mientras que en los pacientes que se hizo solo monitoreo fue prácticamente el doble, más del doble. La intervención entonces es aparentemente muy definitoria, de mucho impacto y tiene como consecuencia una reducción del 57% en cáncer anal. De manera que va haciéndose cada vez más claro qué es lo que posiblemente tenemos que hacer cuando a estos pacientes les encontramos lesiones escamosas de alto grado. Y básicamente sería intervenir, no dejar y observar, porque el riesgo se reduce a menos de la mitad cuando se hace la intervención. Tienen ustedes el monitoreo activo versus la observación, como claramente hubo una diferencia entre una cosa y la otra. La Esto, disminución es drástica, ¿no? sí, En cuanto al desarrollo de cáncer anal entre los dos brazos. Eso nos lleva pues a que es supremamente importante que nosotros acá continuemos eh, eh, haciendo el tamizaje a nuestros pacientes, viendo esto, y pues por supuesto de lo que se desprende directamente del estudio es la necesidad de esa intervención. Pero creo yo que, o no sé si de pronto estarás de acuerdo conmigo, que a nosotros nos falta mucho más en tamizaje. sí, sobre todo, pues por un lado hemos tenido muchas dificultades porque primero hay falta de entrenamiento en las personas que toman citologías anales. No tenemos personal entrenado. Segundo, el otro y más grave todavía es que tenemos pocos laboratorios en Colombia que nos permitan remitir estas muestras y que tengan técnicos que conozcan y que tengan experticia en la revisión de las muestras. Y lo otro es que una vez que tenemos la muestra con alguna alteración, pues no tenemos acceso fácilmente a sitios donde se hagan anoscopias de alta resolución, que es el paso siguiente. Y una vez que tenemos la anoscopia de alta resolución, pues por lo menos ya tenemos aquí, de acuerdo con los hallazgos de estos estudios recién publicados, por lo menos ya sabemos para dónde pegar de alguna forma un poco más precisa y no quedarnos bueno, ahora qué sigue, que tengo esta normalidad y será que observo, será que intervengo. Bueno, la cosa va más claro a que definitivamente si se encuentra una lesión de alto grado se debe intervenir y se debe tratar hasta que la lesión o la evidencia de la lesión desaparezca. Sí, definitivamente esta investigación es clave en la necesidad de un llamado a la acción y pues previamente se desprende también el tener que fortalecer el tamizaje y empezar también a impulsar la realización de anoscopia de alta resolución. Nos enfrentamos generalmente a muchas barreras administrativas y muchas veces pienso yo que nos abstenemos como de solicitarla pues porque finalmente creemos que no se va a realizar, pero pues Y, hay que insistir. o estamos terminando en colonoscopias o rectosigmoidoscopias que realmente no es el examen ideal porque No van a pues aportar una información como exacto, la que aportaría la la anoscopia de alta anoscopia de alta resolución. resolución. Correcto. Perfecto. Con respecto a tratamientos, seleccioné unas cosas aquí en regímenes de primera línea y de switch, que encontré interesante que nos puede servir a todos en cuanto a regímenes de primera línea. Bueno, ya tenemos en Colombia Victegravir, que es tenofovir a la fenamida en tricitabina, Victegravir, el Victarvi, que es un medicamento que pues afortunadamente ya lo tenemos en la mesa y lo tenemos como una opción terapéutica para pacientes que inician. Y este estudio, yo lo esquematicé un poquito acá para que sea más fácil de entender. Y básicamente, pues lo que hizo fue coger un número importante de pacientes, 1.400 por acá y 1.400 por acá, y comparar Victegravir, tenofovir, alafenamida con dolutegravir, abacavir, lamivudina y dolutegravir, tenofovir, alafenamida. Eh, la respuesta virológica en los tres brazos fue similar, muy buena. Y hoy en día yo creo que todos los productos antirretrovirales nuevos que salen o que tenemos para salir tienen necesariamente que compararse con inhibidores de integrasa, sean inhibidores de integrasa o cualquier otra familia de fármacos, porque los inhibidores de integrasa pues son los medicamentos que tienen menor toxicidad, mejor tolerabilidad, bajan más rápido la carga viral,
tienen el menor número de interacciones y efectos secundarios asociados a su uso, de manera que es como el gol estándar hoy en día y tenemos pues un medicamento muy bueno que es dolutegravir en el mercado hace tiempo, que se está constituyendo en el producto o en el fármaco con el cual tienen que compararse todos los medicamentos que están saliendo en la actualidad. De manera que este estudio donde se compara el Bictegravir, tenofovir, alafenamida en tricitabina con dolutegravir en sus dos combinaciones, con abacavir, lemivudina, que es el triome que se consigue en Colombia, y dolutegravir con tenofovir, alafenamida en tricitabina, que serían dos tabletas por separado, y que demuestra que la respuesta virológica es similar, pues resulta muy importante porque nos da una idea de lo que se viene para el futuro. Tratamientos con inhibidor de integrasa de una sola tableta que tengan una baja toxicidad, que además sirvan para pacientes con hepatitis y que tengan pocas interacciones. Este estudio es el abstract 494. Aquí les muestro la respuesta virológica mayor al 97% y demuestra entonces cómo Bictegravir, tenofovir, alafenamida, antricitabina fue similar a dolutegravir incluso a 5 años. Otro estudio de estos de primera línea es en el tango, que se evaluó en este CROI, se mostró en este CROI, es el tango. El tango es un estudio que hace tiempo está pues funcionando en la cabeza, porque nos ha mostrado cómo el utilizar dos fármacos, es decir, dolutegravir, lamivudina, puede ser igual a utilizar tres fármacos, que es lo que hemos venido haciendo toda la vida. Y este tango, pues vamos a pasar acá rápidamente para no demorarnos mucho, es el abstract 484. Básicamente lo que hizo fue evaluar cómo iban los pacientes en ese régimen de dos fármacos, dolutegravir, lamivudina, versus un régimen de tres fármacos que incluía tenofovir, alafenamida. A 144 semanas vamos bien, no se ha mostrado que sea inferior a los regímenes de 3 o 4 drogas. Entonces, tenemos primera línea el tenofovir, alafenamida, tricitabina, Bictegravir, el Biktarvy, similar a dolutegravir, tenofovir, alafenamida y dolutegravir, abacavir, lamivudina, y el tango, que muestra cómo dolutegravir, lamivudina, o sea, solo dos drogas, no es inferior a utilizar tres drogas simultáneamente. Y otro estudio similar viene siendo el Atlas, que es ya con cabotegravir, rilpivirina, pues todavía no tenemos disponibilidad de cabotegravir, rilpivirina. Este es un subestudio que es el Atlas 2M, la semana 152, y lo que hizo fue comparar cabotegravir, rilpivirina cada semana versus cada 4 semanas versus cada 8 semanas, y demuestra que cabotegravir, rilpivirina no es inferior cuando se usa cada mes comparado con cuando se usa cada 2 meses. Entonces, estos tres estudios quizás son como los más bonitos que muestran cosas nuevas de lo que se mostró en el CROI con respecto a tratamientos de inicio. Y con respecto a Switch, pues el 5381, que es un estudio hecho en África y Haití, donde se pasó pacientes a tenofovir, lamivudina, porque en África utilizan lamivudina más que tricitabina, y dolutegravir. Y ese es el póster, es el 488, donde solo hay resultados preliminares, pero básicamente se dividió los pacientes en todos estos grupos. El grupo 1A, 1B, 2A y 2B son pacientes que estaban en primer tratamiento, unos con nucleócidos, el grupo 1A y 1B, y unos con inhibidor de proteasa, el grupo 2A y 2B. Y se subdividieron en los que estaban tomando nucleócidos y estaban bien controlados, es decir, con cargas virales en menores de 1000 copias. Recordemos que para OMS menos de 1000 copias es estar controlado, y versus los que estaban por encima de 1000, y pacientes que recibían inhibidores de proteasa y estaban controlados, es decir, por debajo de 1000 copias comparados con los que estaban sin control. Y los grupos 3 o 4 es un grupo de naive que estaban tomando rifampicina por tuberculosis, y otro grupo de pacientes naive que no estaban tomando rifampicina. Lo que alcanzaron a mostrar básicamente en el CROI fue resultados de estos dos grupos, el 1B y el 4. A nosotros yo creo que nos interesa mucho el de grupo 1B, que son pacientes que vienen con cargas virales indetectables, es decir, controlados de acuerdo con criterios OMS. Y miren ustedes lo interesante. Estos pacientes que estaban tomando no nucleócidos, que es nuestra vida diaria, doctor Sánchez, es el paciente que toma tenofovir, tricitabina
efavirenz, Efavirenz, acabir, la nevirapina. efavirenz, nevirapina, esa es la vida diaria, eso es lo que nos llega a nosotros. Esos pacientes estaban controlados menos de 1000 copias y se les hace un switch a tenofovir lamivudina, dolutegravir y miren la eficacia a 6 meses. Es muy buena, pero lo más interesante o más llamativo aquí es cómo estos les va súper bien, los que venían con menos de 1000 copias y cambiamos a tenofovir, lamivudina, dolutegravir, comparados con los naive. Y mira cómo el grupo naive parecería tener una respuesta un poco inferior a nivel de control virológico comparado con los que fueron switchados. Es decir, como si fuera mejor tener el paciente controlado y llevarlo a esta terapia que arrancar con ella de cero. Pues, estoy muy pronto para hacer algún análisis, ¿no? Porque, pues, obviamente es un estudio que apenas están dando y estos son resultados preliminares, pero le hace a uno pensar si, qué tanto depende estos resultados de la adherencia del paciente. Que es algo que uno se pregunta. De pronto son pacientes que venían muy bien, juiciosos, que estaban tomando regímenes con efectos secundarios de varias tabletas y a pesar de eso eran bien juiciosos con el tratamiento. Entonces los llevamos a un régimen de una sola pepa, bien tolerado, muy bueno y pues obviamente tenemos buenos resultados. En cambio, en el grupo 4 metemos un mundo de gente donde puede haber pacientes no adherentes, pacientes que con cualquier molestia interrumpen y todo, y pues finalmente tenemos unos resultados aparentemente inferiores que pueden estar de pronto viciados por esa situación. Habría que esperar más adelante a ver qué muestra el estudio. Es el abstract 488. Ahí lo tienen, esta es un screenshot que hice de la publicación. Yo creo que esto resulta interesante para la vida diaria y para lo que podemos esperar en el futuro, doctor Sánchez. No te estamos oyendo, estás sin audio. Así es, seguramente lo que lo que manifiesta respecto a la herencia juega un papel muy importante y eso lo sabemos en todos los esquemas antirretrovirales. Pero sin duda, algo que uno ve en la práctica diaria es que el paciente que viene en un esquema que le está representando unos efectos secundarios que a veces malucos, como el efavirenz, muchos pacientes tienden a tolerar esos efectos, a aguantárselos y luego le cambiamos a un esquema con pocos efectos secundarios, pues por supuesto esa persona va a sentir eso como un regalo, como una mejora en su tratamiento, que es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en los pacientes de muy larga data, las personas que tuvieron que tomar los famosos cócteles, Cócteles. que tomaban muchas tabletas al día y hoy les ofrecemos esquemas de 3 tabletas, 4 tabletas, y para ellos eso es una bendición, mientras que el paciente que está como recién diagnosticado le ofrecemos un esquema de 2 tabletas y ya está pegado del techo. No sé si les pasa a los demás en sus prácticas, pero es algo que es como muy usual en la consulta. Sí, completamente. El paciente que es juicioso y los resultados en estas estrategias de switch también se ven. Hay que pensar, seleccionar bien el paciente que va a un switch. Yo creo que ese paciente que tiene molestias, o a pesar de lo cual se ha tomado la droga, le va bien con lo que uno le dé, pero cuando arrancamos es una situación muy clave, ¿no? Ya hoy en día, digamos, tolerar un esquema de inicio es mucho más fácil. Digamos, la vida del paciente con enfermedad por VIH ha cambiado drásticamente en los últimos 15 o 20 años de esos cócteles que decías ahora, que eran ese mundo de pastillas, del Finavir, entonces eran 9 tabletas diarias solo de un fármaco, sumarle el resto, más todas las profilaxis que dábamos y que prolongábamos en el tiempo, que hoy en día ya, pues eso no se hace, y que le sumaban un mundo de tabletas y le cambiaban la vida al paciente desde el punto de vista de su bienestar y la necesidad de depender de tomar una pastilla todos los días con todas las molestias que producía sin opciones, ¿no? Porque si le cayó mal, pues de mala lo tiene que No tomar había porque no más, había se lo más, tenía no que había más, tomar, no se tenía más. no había más. Y fuera de eso, las secuelas que dejaron esos tratamientos en las personas neuropatías y demás, lipodistrofia, en estas personas que tomaban ese tipo de cócteles. Pero no hay duda que lo que nos están mostrando estos estudios aquí es que los inhibidores de integrasa son el futuro del tratamiento antirretroviral.
Sin duda, el presente y el futuro. Yo creo que no vislumbramos algo mejor, sino cosas diferentes girando alrededor de la misma, el mismo efecto del fármaco, que es la inhibición de la integrasa viral. Y ahora pensando un poco en esto, en el pasado y el daño neurológico y todas estas cosas, la demencia asociada a la enfermedad por VIH y el deterioro cognitivo que se ve asociado a la enfermedad por VIH, que afortunadamente lo vemos cada vez menos, se mostraron estudios con respecto a esto. Y lo que se ha hecho muchas cosas con respecto al deterioro neurocognitivo asociado a la enfermedad por VIH. Este estudio, el ACT 5324A, pues tomaron pacientes que estaban controlados con cargas virales indetectables, pero que tenían un deterioro de por lo menos una desviación estándar en test neuropsicológicos en diferentes dominios. Estos pacientes estaban muy controlados con cargas virales en niveles de indetectabilidad, pero además de eso tenían CD4 buenos. Ustedes ven acá, tenían unos CD4 en promedio de 680 células, estaban muy bien controlados. 35% de ellos tenían alteraciones neurocognitivas asintomáticas, es decir, no tenían ninguna molestia asociada a la enfermedad. 565 tenían alguna alteración leve y 9% tenían incluso demencia. Arrancan tratamiento con dolutegravir más maraviroc o dolutegravir solo adicionado a la terapia antirretroviral. Ese paciente viene controlado bien y le meto dolutegravir adicionalmente, o viene bien controlado y le meto dolutegravir y además maraviroc, y veo qué pasa con el deterioro neurocognitivo. ¿Será que se mejoran o no se mejoran? Pues lamentablemente, y acá está en la casillita amarilla abajo, la adición del dolutegravir o de la combinación dolutegravir maraviroc no ofreció ningún cambio en los tests y las pruebas neuropsicológicas. De manera que esto del deterioro neurocognitivo asociado a la enfermedad por VIH, pues siempre hemos visto que cuando el paciente se controla, la cosa mejora, los indicadores mejoran, y en el pasado siempre hablamos mucho no sé si recuerdas, Héctor, de adicionar o cambiar el tratamiento por fármacos que tuvieran mejor penetración al sistema nervioso central. Central. Sí, bajo la suposición de que esa presencia de copias de virus en líquido cefalorraquídeo produjera un deterioro neuropsicológico, neurocognitivo, perdón, y que al solucionar esto de alguna manera la inflamación mermara y hubiese algún tipo de recuperación. Entonces, comienza esta competencia a ver cuál es el antirretroviral que mejor penetración tiene en el sistema nervioso central, y que yo en ese paciente que tengo allá al frente con esa demencia, con ese deterioro, yo puedo hacerle un switch a esa terapia buscando una mejor penetración y algún efecto. Y eso enfrenta una cantidad de líos, porque la barrera hematoencefálica de los pacientes VIH muchas veces está deteriorada por la historia de enfermedades del sistema nervioso, ¿no? Sobre todo en estos pacientes que tienen demencia, son pacientes viejos, y no en edad, sino viejos en diagnóstico, fueron diagnosticados hace muchos años, tuvieron complicaciones, tuvieron meningitis, y esas lesiones hacen que la penetración del fármaco no sea igual en ellos que en un paciente sano. Entonces, ya no, la cosa ya por ahí comienza a enfrentar dificultades. Y la otra era la posibilidad de medir carga viral en líquido cefalorraquídeo, que se planteó por muchos años, y que no es técnicamente difícil de hacer, pero en ningún Pero no laboratorio la la hacen, hace, no la porque hacen. no, exactamente, no No la está hacen porque estandarizado el procedimiento. sí, no hay porque no tiene una aplicación clínica real. Entonces terminábamos haciendo eso, que era cambiar el fármaco por algo que se meta mejor allá al sistema nervioso, y bueno, y sentémonos a esperar. Ahora estas otras estrategias pues nos dejan un poquito desalentados en este resultado. El abstract es el 133. Pero algo que podríamos rescatar de este abstract, doctor, es que si todavía hay algunas personas que tienen temor de utilizar dolutegravir en personas que tienen alteraciones del sistema nervioso central, algo que ya se ha demostrado pues que realmente no, pues un estudio más que pues no se encontró lo que se quería, pero sí se encuentra que definitivamente dolutegravir no empeora los cuadros depresivos, ni altera las pruebas, ni cambia las pruebas neuropsicológicas, ni para bien ni para mal.
Ese es un punto bien importante, ¿no? Que digamos que obtenemos de esto. Si nos desalienta con respecto a la mejoría, por lo menos nos dice el paciente no se va a empeorar, que tal vez es un temor que ya que tú lo mencionas, podría uno pensar, ¿no? Bueno, un paciente que tiene un deterioro neurocognitivo asociado a la enfermedad por VIH, ¿será que le doy dolutegravir con todas estas leyendas que hay sobre depresión, riesgo de suicidio y todas estas cosas asociadas a dolutegravir? Pues parecería que no, porque si bien no mejoraron, tampoco empeoraron. Punto interesante allí Del que agua al hubo. sombrero, como se dice. Correcto. Y vamos a las embarazadas. Vamos a las embarazadas que hay de interesante. Pues sí, seguramente todo el mundo dice, no, de embarazadas seguro que tiene que hablarse de dolutegravir y tubo neural. Claro, porque este era el INRI que se le había puesto al dolutegravir hace tiempo, que ya está pues supremamente reevaluado y que se mostró algo muy chévere, muy bonito, que fue ¿qué pasa cuando yo el dolutegravir ya no lo estoy usando en el África, donde ya se demostró que había otras cosas, sino que lo uso en un país donde las embarazadas reciben suplencia nutricional, donde las características sociodemográficas son mejores, como en Estados Unidos? Y entonces estos investigadores toman casos de pacientes embarazadas que recibieron dolutegravir durante el embarazo y van a ver si en realidad hubo o no algún tipo de aumento en la frecuencia de los defectos de cierre del tubo neural. Entonces el abstract es el 677 y pues básicamente hay que decir que las mujeres allá les dan ácido fólico a todas, evaluaron 36 millones de embarazos, de las cuales 106.517 tomaron dolutegravir. Y esas 106.000, 2.800 embarazadas lo tomaron tempranamente en el embarazo. Pues miren las cifras y es muy claro cómo no hubo aumento o incremento en la frecuencia de estas anormalidades de cierre del tubo neural. En África, el aumento, si bien fue 10 veces más, es de 0.1 a 0.9. Prácticamente eso no es nada, pues, pero se generó una cantidad de discusión al respecto. Se recomienda no utilizarlo y una cantidad de cosas que han quedado de pronto circulándole en la cabeza a la gente y todavía hay quienes pueden tener temor a utilizar dolutegravir en el embarazo, pero esto va mostrando cómo no parece haber ninguna relación, sobre todo pues cuando se trata de embarazadas en estos ambientes de países más desarrollados, donde las condiciones nutricionales y de salud son mejores que en el África, donde se hizo los primeros estudios. Además que ya otros estudios lo han demostrado que definitivamente no tiene mayor incidencia sobre, sobre estos defectos del tubo neural, al punto pues de que ya incluso se metió en primera línea y está en primera línea en nuestra guía colombiana también, ¿no? Entonces creo que ya un punto más para ir tumbando ese miedo que todavía sienten algunas personas del uso del dolutegravir en mujeres en edad fértil y embarazadas. Es correcto, correcto. Y algo más sobre embarazo, pues esto resulta nuevo e interesante y es un análisis de los problemas de crecimiento o no en niños que fueron expuestos perinatalmente a dolutegravir y a efavirenz con tenofovir, disoprosilo tenofovir a la fenamida. Entonces, niños lactantes ellos entran a analizar qué pasó con estos niños cuyas madres tomaron medicamentos antirretrovirales dolutegravir y efavirenz durante el embarazo. Saben que efavirenz también sufrió la misma situación del dolutegravir y quizá mucho peor, ¿no? Porque la asociación con malformaciones en estudios en modelos animales generó mucho temor y durante muchos años el efavirenz estuvo contraindicado absolutamente en el embarazo y después sale, le pasa lo mismo que al dolutegravir, pasa a ser un medicamento de uso normal en el embarazo, pero ¿hasta qué punto si ya vamos a comparar efavirenz con dolutegravir hay diferencia entre uno y otro? Pues esa pregunta la responde este abstract en 30. Y allí evalúan, miren ustedes, estos niños, 78% de ellos tomaron leche materna y se mostró que el peso para la edad fue más bajo en los niños que recibieron efavirenz que en los niños que recibieron dolutegravir y hubo un retraso en el crecimiento a las 50 semanas de edad en el 13.5% de los niños que tomaron dolutegravir, mientras que fue de 20.6% en los que tomaron efavirenz.
No hay diferencia entre usar tenofovir disoproxil y tenofovir alafenamida en este caso, pero sí hay una diferencia que parece ser clara, por lo menos en este abstract, en este estudio, entre el dolutegravir y efavirenz, que iría a favor de utilizar dolutegravir si estamos pensando en lo que va a ocurrir con el crecimiento y el peso para la edad en estos niños una vez haya terminado el embarazo. Algo nuevo, interesante y para comenzar a analizar en el futuro en las decisiones que se tomen en las embarazadas. Interesante porque de todas formas el miedo a utilizar el efavirenz todavía persiste en muchas personas, pero pues definitivamente anudando lo que venimos hablando, los inhibidores de integrasa definitivamente están mostrando que son mucha mejor opción en diferentes ámbitos de pacientes, ¿no? Correcto. Voy a ir muy rápido, muy breve en esta parte de medicamentos nuevos porque ninguno está disponible y quiero que nos extendamos al final en lo que me parece a mí más maravilloso y más nuevo, que es los rescates de pacientes en falla con reciclaje de nucleósidos. ¿Qué noticias hay de islatravir y lenacapavir? Pues el islatravir es un medicamento que tengo que confesar. Yo personalmente, como muchos, teníamos o tenemos grandes esperanzas fundamentadas en su uso, porque el islatravir es un fármaco que no solamente el laboratorio comenzó a investigar en todas las aplicaciones posibles, pacientes naive, rescate, etcétera, sino que muestra unos resultados sorprendentemente buenos al momento. Y lo que se comienza a encontrar después de ya un tiempo de uso es que los pacientes que están recibiéndolo aparentemente presentan una disminución del conteo de células CD4 que es importante, hasta el 30%. Entonces, tanto el fármaco solo como combinado con lenacapavir muestra pérdida de CD4, lo que ha hecho que tanto los organismos regulatorios como el laboratorio mismo haya pausado los estudios de islatravir, por lo menos por el momento. Ahora, Una algunos noticia estudios que nos continúan. dejó, perdón, Sí, sí, Doc, una noticia que aterrados, nos dejó aterrados. aterrados en diciembre cuando salió la noticia de que la FDA y MSD pues detuvieron los estudios a raíz de esto, pues teníamos muchas expectativas en este fármaco por todas las utilidades que tenía y nos cayó como un baldado de agua fría. Exactamente, y bueno, veremos qué sucede. Unos estudios continúan, no están reclutando pacientes nuevos, pero el estudio continúa y veremos, de acuerdo con los resultados de eso, cuál es la aplicación final que dará el fármaco, pues que es lamentable porque imagínense un medicamento en implantes tomado con todas las formas farmacéuticas que tenía posibles y la eficacia que estaba demostrando, mostrar ahora una pérdida de CD4 que yo creo que no se había visto con fármaco alguno en investigación previa, excepto quizá con las combinaciones de tenofovir con didanosina, que los pacientes perdían CD4. De resto no habíamos visto esto con productos de investigación que yo recuerde ni con productos ya disponibles en el mercado. Bueno, ahí está lo del islatravir, veremos qué sucede más adelante. Y con respecto al lenacapavir, que es el otro que está muy promisorio en este momento, hay dos estudios de los cuales mostraron resultados, el Calibrate, que es un estudio para pacientes naive, y el Capella, que es para pacientes experimentados. El lenacapavir es un inhibidor de la cápside viral, es muy interesante porque tiene una vida media larguísima. El paciente toma una pastilla de eso y los niveles permanecen durante semanas. Y lo otro interesante es que la carga viral disminuye rápidamente, 2 logaritmos en 9 días. Nosotros decimos que una eficacia de un tratamiento antirretroviral inicial es una pérdida de un logaritmo a las 8 semanas de tratamiento, 4 a 8 semanas. Aquí estamos hablando de 2 logaritmos en menos de 2 semanas. Eso, pues, es un resultado, por lo menos en carga viral, maravilloso. Y lo otro es las vías de presentación, ¿sí? Oral, una vez al día o subcutáneo, una vez o subcutáneo cada 6 meses. Y no vamos a extendernos acá, pues, pero básicamente los hallazgos, miren ustedes como a diferentes dosis, estas son dosis diferentes del lenacapavir en combinación con tenofovir, a la fenamida y emtricitabina, miren cómo el control virológico, esto es carga viral, en la columna vertical, esto es carga viral, es excelente a diferentes dosis. Vamos a ver cómo va, es Calibrate, entonces pacientes
Naif, y el estudio Capella, que es el reporte que se publica ahora en el Astra 491, ese estudio a semana 52, va también muy bien. Y en este lo interesante es que estos son pacientes, miren, son pacientes que estaban fallando, cargas virales de más de 400 copias con resistencia, fueron aleatorizados a tomar el lenacapavir más el régimen en falla, es decir, meter un medicamento nuevo en un régimen que ya está fallando o meter un placebo en un régimen que ya estaba fallando. Y se muestra cómo la terapia es bastante segura y la control virológico, miren ustedes acá, excelente a las semanas 26 y a la semana 52. De manera que muy promisorio el lenacapavir en pacientes multidrogoresistentes, que sería pues la primera aplicación, y probablemente pues veremos como en el otro estudio, este es el Capella, que es falla, y el Calibrate, que es inicio, tendrá una excelente aplicación. Ojalá, Y ojalá tenga futuro, pues sería una herramienta muy importante para esos pacientes que tenemos donde ya casi que no tenemos nada más que ofrecerle. Pero pues en VIH uno se acostumbra a tomar todo esto con prudencia porque no sabemos de lo que aprendió Elis y realmente nos dejó a todos muy sorprendidos. exactamente, bueno, esperemos que vaya bien y que la cosa marche. Bueno, y para contarles un poquito bueno, esto es fármacos con resistencia previa. Básicamente solamente les voy a mostrar el estudio SALSA, que pues es un estudio que evalúa la eficacia de dolutegravir con la lamivudina, dos drogas, ¿no? Algo que nunca creímos posible, ¿no? Siempre nos dijeron hay que usar mínimo dos drogas eficaces, ojalá tres eficaces cuando se trate de rescate, y en tratamientos iniciales siempre tres medicamentos antirretrovirales de por lo menos dos familias diferentes. Esa es una realidad pues, que nos han vendido toda la vida, pero que con los medicamentos nuevos comienza a desaparecer, y entonces ya uno dice, bueno, ya no, ya para qué quiero tres drogas si dos drogas son suficientes, e incluso tratamientos con un solo fármaco han sido eficaces como estrategias de simplificación. De manera que el estudio SALSA evaluó precisamente esto, dolutegravir con lamivudina, un medicamento que está comercializado ya en Colombia, que se llama Dovato, y que tiene la gran ventaja pues de que no contiene abacavir, que es una limitante, digamos, por las alergias al fármaco, por el tamaño de la tableta que también lo aumenta considerablemente, y, pues poder tener ese paciente que necesita un tratamiento antirretroviral bueno con solo dos fármacos activos, algo que no creíamos posible en algún momento. Pero ¿qué pasa cuando el paciente no es un paciente nuevo, no es un paciente experimentado sin falla, sino que es un paciente que lo tenemos controlado, lo simplificamos, pero que en su pasado, en su historia de tratamiento antirretroviral, tiene mutaciones de resistencia a la lamivudina, que no es raro porque la lamivudina pues no solamente suele fallar en las terapias cuando las terapias fallan, sino que puede haber incluso resistencia transmitida a la lamivudina, al igual que a la efavirenz y a la nevirapina. Entonces, ¿qué pasa con ese paciente que tiene una mutación archivada a la lamivudina cuando yo lo tengo bien controlado y le quito ese tratamiento que me vendieron toda la vida de tres drogas y lo pongo en algo simple, fácil de tomar, de una sola pepa al día y solo dos fármacos? Eso es el estudio SALSA. Entonces, en SALSA, ¿qué hicieron y qué fue lo que se publicó aquí en este póster en el CROI? Analizan las muestras de los pacientes que están en el estudio, un análisis post-hoc, que es ver cuál era la resistencia que tenían esos pacientes que están en el estudio, y miren cómo ahí puse en esos cuadritos azules las mutaciones que tenían pacientes que tenían TAMS, pacientes con mutación 184, ¿sí? Con mutaciones para los inhibidores de proteasa, e incluso pacientes con mutaciones para los inhibidores de transcriptasa no nucleócidos, y mutaciones para los inhibidores de integrasa, incluso mutaciones mayores como la 148. Ustedes saben que ahí está la 148, la 138, la 140. ¿Y qué pasa? La presencia de esas mutaciones, incluso la presencia de TAMS, no generó que hubiese una mayor probabilidad de falla cuando los pacientes se simplificaron a tomar Dovato, a tomar dolutegravir lamivudina. De manera que eso nos quita un poco el temor. Cuando yo tengo el paciente allí que lleva años en terapia, que
tuvo una falla por allá en el pasado, apareció una 184, pero hoy en día lo tengo controlado y digo, ¿será que este paciente es candidato a dolutegravir lamivudina? ¿Y qué hago con esa 184 que apareció allá en ese genotipo de hace un año, 2 años o 3 años? ¿Será que se me va a tirar el tratamiento actual si lo paso a Dovato? Pues lo que esto está mostrando es que probablemente no tenga ninguna importancia. Y es algo que ya se había, yo no sé si recuerdas, Héctor, el año pasado en el CROI, se había mostrado cómo cuando entre más tiempo había pasado desde la presencia de la mutación 184 al momento, la probabilidad de que esa mutación 184 haga daño es menor. Cuando yo tengo un genotipo del año pasado apenas y con la 184 y tengo al paciente en rescate y quiero simplificar, parecería ser un poco más peligroso que cuando el genotipo es de hace 4 o 5 años y el paciente lleva 4 o 5 años controlado. Entonces, ese efecto malicioso de la mutación 184 que pudiera existir se va desapareciendo con el tiempo en la medida que el paciente permanece controlado. A lo mejor por ese mismo fenómeno que hablábamos al principio de cómo estos virus se van quedando guardados en fragmentos del DNA del paciente que no se utilizan para la replicación y se van quedando ya como inactivos, como archivados en puntos donde hacen menos daño, ¿verdad? Exacto. Y un punto es que, por ejemplo, nos cambia este paradigma que tenemos de, de que el paciente con esta mutación, el miedo de que nos quede en una monoterapia con dolutegravir o que esta mutación nos vuelva a emerger. Estamos viendo con estos estudios que definitivamente eso no está pasando y lo que mostró el estudio del año pasado es que definitivamente queda por allá archivada y no genera ningún daño ni ninguna problemática. Y es chistoso que nosotros, esto sería un error en el pasado, ¿no? Esto se llama monoterapia funcional, que es dar un solo fármaco activo. Pero lo que era un error en el pasado pasa a ser una conducta no solamente aceptable, sino perfectamente correcta a la luz de los Recomendable. conocimientos actuales, ¿sí? ¿Para qué agota usted más fármacos? Y a pesar de estar esa mutación allí, si usted tiene dolutegravir en la combinación, no importa que la 184 esté allí, de dolutegravir la midudina como estrategia de simplificación sin problema. Algo fabuloso y revolucionario. Y em, para terminar, ¿qué pasó aquí que no me está corriendo? Ya, bueno, vamos a la última parte que es algo que estábamos esperando todos los que nos gusta la parte de resistencia aquí, y es qué pasa con el estudio Nadia, semana 96, qué pasa con los rescates en reciclaje, qué es lo que vemos en la vida diaria nosotros. Bueno, yo voy a hacer un poquito de historia para que pongamos las cosas en contexto. En el CROI del 2018 se presentó el estudio Downing y ese estudio Downing básicamente lo que hacía era coger pacientes eh, que estaban en primera línea por más de 6 meses y aleatorizarlos a tomar dolutegravir más 2 nucleócidos o a tomar lopinavir, caletra más 2 nucleócidos, ¿sí? Pero estos pacientes debían tener por lo menos un nucleócido activo. De los 2 nucleócidos que recibían, o sea, dolutegravir más 2 nucleócidos o caletra más 2 nucleócidos, de los 2 nucleócidos, por lo menos uno debía estar activo, basado en un genotipo. Y obviamente esto pues fue muy bien, esto funcionó. Ahora, el estudio Nadia hace lo mismo, pero entonces ya no utiliza lopinavir, sino darunavir, ritonavir. O sea, compara dolu versus daruna, mientras Downing utilizaba dolu versus caletra. La diferencia aquí está en otra cosa, no solamente en esto, que ya no es dolutegravir versus darunavir en lugar de dolutegravir versus caletra, sino que en el Nadia, en el Downing había por lo menos uno de los nucleócidos que servía, mientras que en el Nadia había un grupo muy amplio de pacientes en los cuales había pacientes incluso con resistencia a todos los inhibidores de transcriptasa nucleócidos, o sea, no tenían ninguna opción. Estos 2 nucleócidos que acompañaban aquí al dolutegravir o al darunavir, había pacientes que no les servía ninguno de los dos. Esa es la diferencia entre nadie. Nadie es un Downing más atrevido todavía, por decirlo de alguna Más manera. osado. Es más osado. Miren, el 58% de los pacientes de Nadia tenían resistencia intermedia o alta al tenofovir y todos fueron rescatados con tenofovir lamivudina o acabir lamivudina.
y el 92% tenían resistencia a la lamivudina. Bueno, este es un estudio en África, por eso los márgenes que utilizamos de carga viral son un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver y ya les muestro. Esto es Nadia Croy del año pasado. ¿Qué fue lo que nos mostraron con lo que nos dejaron con la boca abierta? 400 pacientes, unos fueron rescatados con dolutegravir más tenofovir en tricitabina o dolutegravir más sidobudina lamivudina y los otros darunavir busteado obviamente, unos con tenofovir en tricitabina y los otros con sidobudina lamivudina. Carga viral menor de 400 copias a la semana 48. Miren esto, fabuloso, 90% para pacientes que están en falla, es una respuesta excelente. Si vamos más allá, carga viral a menos de 50 copias la semana 48, muy bueno, 80.9% de los pacientes respondieron en el grupo del dolutegravir y 79.5%, prácticamente igual, le fue a los pacientes con darunavir busteado. Entonces, con este hallazgo, bueno, y ahora vamos. Ahora, Recordemos que este fue sí, lo que hasta donde quedamos el año pasado, ¿no? Con el esto es CROI del año pasado, que nos exactamente. dejó como el aparta estudio de una sola pieza. Entonces, yo tengo un paciente que lo tengo tomando, Héctor, tenofovir en tricitabina de Fabines o tenofovir en tricitabina nevirapina y necesito rescatarlo. Entonces, puedo dejarle el tenofovir en tricitabina o dejarle la acidobina, la lamivudina tranquilamente, así eso no esté sirviendo para nada, siempre que el efavirenzo de la nevirapina lo reemplace por dolutegravir o por darunavir busteado. Eso es lo que nos decía hasta el momento. Pero, ¿qué tal si hay alguna diferencia entre los que tenían el tenofovir en tricitabina totalmente estropeado con los que todavía medio les servía? Pues por lo menos a cargas virales de 400 copias, no. Es decir, daba lo mismo los que no tenían ningún nucleócido activo, o sea, no les servía para nada el tenofovir, la mibudina ni la acidobina, la mibudina, 92%, y con darunavir 93.7%, les fue exactamente igual. Entonces, cuando ya se comparó tenofovir versus sidobudina, sí resultó tenofovir un poco mejor, miren ustedes. Entonces, da lo mismo dolu o daruna, pero mejor si está acompañada con tenofovir, que la respuesta fue 92%, mientras que con sidobudina parecía ser un poquito inferior, por lo menos a 400 copias. Hasta ahí llegamos y bueno, todos felices, todos contentos, pero todo el mundo quedó, bueno, esperemos qué pasa más adelante, qué pasará con esos pacientes el año entrante. Entonces, para este momento, estábamos convencidos de que podíamos rescatar todos esos pacientes con dolutegravir o con darunavir, reciclando los nucleócidos que estaban en falla sin ningún problema. Semana 48, súper bien. Ahora, a la semana 96, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el tiempo? Entonces todos estamos así sentados esperando. ¿Qué van a mostrar de semana 96? ¿Será que los pacientes van igual de bien? ¿Será que empezaron a fallar? ¿Cuáles fallaron? ¿Qué pasó? Y aquí les tengo los resultados que se mostraron en el CROI de este año, a semana 96. Comparando dolutegravir versus darunavir a cargas virales de 400 copias, fue prácticamente la misma cosa, 86.9 versus 89.8 con dolutegravir, la misma cosa. Pero si comparamos los que tomaron como rescate tenofovir versus sidobudina, ahí sí ya la diferencia se fue haciendo más obvia en cargas de 400 copias. Miren, 84% con sidobudina, mientras que con tenofovir fue 91.8. Una diferencia ya notoria entre los pacientes que Bastante fueron marcada. rescatados, sí, entre los que fueron rescatados con tenofovir versus los que fueron rescatados con sidobudina. Podemos hacer conjeturas hasta ahí sobre por qué funcionó mejor el tenofovir que la sidobudina. Bueno, yo diría pues obviamente partiendo de la dosis, ¿no? Tenofovir una sola tableta al día, sidotubina cada 12 horas, quizás esa eh, posología haya influido. Es posible, sí, y pues obviamente nosotros hemos tenido como la tendencia a pensar que tenofovir es muy similar a sidobudina en cuanto a La resistencia. barrera Es que la genética. ZT es una droga muy buena,
En cuanto a resistencia, es una droga buena. Lo que pasa es que tiene una toxicidad medular, un problema de tolerancia importante, unos efectos Mitocondrial, que son hoy en día pues imposibles de dejar de considerar y por esa razón ha caído en desuso. Pero en cuanto a su capacidad como medicamento para el tratamiento de la enfermedad es muy bueno y comparable a tenofovir. Pero aquí vamos viendo ya diferencias. Y quién sabe cuando comparemos tenofovir disoprosil con tenofovir alafenamida por las concentraciones intracelulares y todo en este contexto de pacientes con problemas de resistencia compleja, ¿qué pueda pasar? Pues bueno, entonces hasta ahí van bien dolu y daruna, van igual, pero con tenofovir parece ser mejor que con sidobudina. Ahora, miremos, desglosando un poquito, los pacientes que se rescataron con esta estrategia, que les servía todavía un poquito los nucleócidos comparados con los que no les servían mucho los nucleócidos, los que estaban reciclando basura más dañada que menos dañada. Y interesante acá, y lo marqué con rojo abajo, miren cómo los pacientes que tenían pocas nucleócidos activos, o sea, cero nucleócidos activos, que estaban con su tenofovir y su tricitabina totalmente arruinados, tuvieron resultados muy similares entre dolutegravir y darunavir. Los que tenían un nucleócido activo, también les fue exactamente igual. Pero miren ustedes los que tenían buenas posibilidades con dos o más nucleócidos activos, les fue mejor con dolutegravir. 72 versus 52. Y acá lo ven ustedes en el gráfico, cómo se desvía a dolutegravir mejor. Entonces, queda claro que tenofovir es superior a sidobudina en todos los grupos, pero en los pacientes que estaban menos mal, en los que estaban menos dañado su tratamiento, le fue mejor al dolutegravir. El análisis de esto todavía está en pie y en discusión, ¿no? Y obviamente en la presentación del estudio, pues lo que se planteó fue que es posible que este hallazgo tan interesante se haya debido a que eran malos pacientes. Entonces los ponen en un tratamiento más fácil de tomar, mejor tolerado, ya no están con efavirenz o nevirapina, que son más pastillas, que son pepas por separado, lo ponen en una cosa más fácil de tomar, que le molesta menos, el paciente se aguicia y le va mejor. Probablemente esa será la razón, ese es el planteamiento hasta el momento que aparece. Y algo importante aquí que lo puse en esta casillita amarillita abajo es que en el grupo de dolutegravir se generó resistencia en 6 de los pacientes, mientras que en los pacientes de darunavir no se generó resistencia, como si se estuviera como vislumbrando un efecto del darunavir protector con respecto a la aparición de resistencia adicional que no lo tendría el dolutegravir. ¿Ven? Pero al momento, pues, hay que esperar pues información adicional con respecto al análisis y lo que se vaya viendo el año entrante con estos casos. sí, porque esos resultados lo dejan a uno como que un poquito sorprendido el hecho de que cuando las personas tienen más nucleócidos funcionales les vaya eh, menos mejor que cuando tienen los nucleócidos comprometidos. Eso sí lo deja a uno como, Y es ¿qué algo está pasando ahí? que se ha visto en muchos casos, ¿no? Incluso como 2 drogas va mejor que 3, incluso con dolutegravir la amiodarona. Bueno, pues esto es lo chévere y lo nuevo del estudio Nadia. Semana 96 se va marcando esa diferencia ahí, muy bueno para que vayamos viendo qué sucede y estamos aquí como en el partido de fútbol viendo qué ocurre en la final. Yo no veo fútbol, pero veo resultados de estudios. Y aparece otro estudio que vuelve y revisa esto del reciclaje, el estudio Bisen, ¿no? O Bison, donde se hace el mismo análisis. Este Bison que es dolutegravir con nucleócidos reciclados. Aquí está como se plantea. Cogen pacientes que están fallando. Estos pacientes del grupito de arriba están controlados, cargas virales por debajo de 1000. Y estos están en falla, cargas virales de 1000 o más. Y los aleatorizan a tomar dolutegravir o a tomar lopinavir o atazanavir. Entonces se va a un grupo con inhibidor de integrasa dolutegravir y otro grupo se va con inhibidor de proteasa, unos con lopi y otros con atazana.
acompañado con tenofovir, lamivudina y tenofovir entricitabina, el dolu, y el lopinavir, el caletra, acompañado con acetate-3-TC y el atazanavir acompañado con acetate-3-TC. No creo que sea una pelea tan justa porque uno quisiera ver lopinavir y atazanavir con Claro. TAF-FTC también, pero como esto es la disponibilidad de tratamientos en África, estos estudios en Zambia, entonces pues por eso ellos todavía echan mucha mano de sidobudina, de la lamivudina seguramente. Pero bueno, no, eso no quiere decir que no nos vaya a mostrar información interesante. Y también Entonces, de pronto, perdón, de verdad, no gustado ver aquí metido al Daruna, ¿no? por supuesto, no vemos el IP mejor, mejor en el mercado, el que está usando el estudio Nadia, no lo vemos ahí, qué vaina. Bueno, pero por eso hay que ser cuidadoso cuando se miran estas cosas. Este no es un Nadia, este es un estudio Dolu versus Lopirrito, Atazana Rito, no es un Dolu versus, no es un Dolutegravir versus Daruna, es un Dolutegravir versus otros IPs. Y mostró información interesante, sí, por supuesto, miren ustedes. Los pacientes que estaban indetectables fueron muy bien, pero miren ustedes cómo esto es los que estaban con cargas no indetectables, perdón, sino cargas por debajo de 1000. Recordemos que en África el criterio de control virológico es tener menos de 1000 copias. Se fueron a menos de 50 copias, 90 versus 86. Le fue mejor a TAF FTC que a tenofovir lamivudina en este caso. Un poquito diferente. Hay 4% de diferencia allí. No sé si sea estadísticamente significativo, pero es algo para mirar. Y en el que nos interesa, que son los rescates, que son lo de Downey, que es Nadia, que es Vicent, que es el rescate. Los que estaban con más de 1000 copias, aquí tenemos en las dos columnas de la derecha los IPs, lopinavir y atazanavir, ¿sí? Con sidovina, lamivudina, ambos. Miren ustedes que la respuesta fue un poquito regular, 78%, 68% para llegar a menos de 1000 copias, pero cuando ya no se usó IP, sino que se usó dolutegravir, miren ustedes, tanto con tenofovir lamivudina como con tenofovir entricitabina, los resultados fueron buenos, 82 y 88%, no se ve diferencia entre los dos. Lo que sí está claro es que va mejor tenofovir, sea alafenamida o isoproxil con la lamivudina o entricitabina, que sidobudina lamivudina. Entonces, esto vuelve y muestra algo que ya estamos viendo en el estudio Nadia. El Nadia nos está diciendo, no use sidobudina lamivudina para rescatar eso, use tenofovir en este contexto. Entonces, y este estudio, el Vicent, semana 48, este es 48, ya es que ya nadie va en semana 92, este apenas está empezando. Entonces, este va vislumbrando la misma cosa que ya nos mostró el otro. Y aquí están pues los gráficos, miren ustedes como dolutegravir más TAF-FTC no fue inferior a dolutegravir tenofovir entricitabina, sin importar cómo estaba la carga viral de base. Pero eso sí, en los pacientes que no estaban suprimidos, es decir, como rescate dolutegravir, fue superior al inhibidor de proteasa. Pero ojo, ¿qué inhibidor de proteasa se usó aquí? Atazanavir y Y lopinavir, no Lopinavir. dolutegravir, no dolutegravir. Entonces, Vicent no es Nadia. Nadia es Dolu versus Daruna Rito. Vicent es Dolu versus Lopinavir y Atazanavir. Bueno, y creo que estamos pasados ya como 15 minutos de tiempo, doctor Sánchez, pero Sí, lo he disfrutado esto es muchísimo muy y espero que interesante, ustedes estos también. temas. Pero Sí. de esos estudios del Nadia, del Bison, básicamente nos estamos haciendo como un perfil de, ¿no? De cuáles son nuestros mejores fármacos para rescate, que es como el brazo que generalmente uno mira más porque es el que le interesa. ¿Con qué voy a rescatar a mi paciente que está haciendo falla? ¿Sí? Y definitivamente el inhibidor de integrasa dolutegravir se está perfilando y se ha perfilado como el mejor rescate y acompañado esta vez pues del tenofovir, alafenamida, tenofovir isoproxilo. Es decir, que nos está cambiando ese paradigma que en algún momento teníamos de que de utilizar la cedovina, que tiene muy buena barrera genética, de eso nadie lo duda, pero que en cuanto a efectos secundarios y todo eso se perfila mejor el tenofovir. Por supuesto, que cambia todo y yo creo que de una forma maravillosa, porque lo que estamos viendo ahora en la falla que tenemos en el consultorio todos los días es a lo que más usamos, a lo que más hemos venido usando a lo largo de los últimos años. La falla que tenemos es a dos nucleócidos más cefavirenz, dos nucleócidos más nevirapina, y estamos en esa situación de qué hacer con esos pacientes. Ya uno se pregunta incluso, yo
¿para qué diablos quiero un genotipo en esas circunstancias con una probabilidad de éxito tan buena como la que va mostrando estos resultados? Entonces uno dice, bueno, el genotipo, por supuesto, yo lo tomaría, pero prácticamente uno la decisión del rescate la podría estar haciendo a ciegas con una probabilidad de éxito excelente, ¿no? Sin necesidad del resultado del examen. Quizá la utilidad del examen quede para si el paciente porta mal y se tira el tratamiento de rescate, pues uno tomar una decisión un poco mejor fundamentada. Pero en esa primera falla que nos llega a la consulta en la vida diaria con estos medicamentos tan buenos como darunavir y dolutegravir, pues tenemos una oportunidad de rescate excelente, sin temor, sin el miedo a dejar el paciente en monoterapia secuencial, que como concepto de mal manejo erróneo desaparecería. Sí, supremamente interesante y esas opciones se nos plantean. Rescates con dolu, con daruna, acompañados de tenofovir, plenamente funcionales, incluso en personas que han tenido antecedentes de fallas a los inhibidores nucleócidos de la transcriptasa. Muy interesante, doctor, supremamente interesante y esperemos a ver qué nos trae el CROI 2023. A ver qué nos aporta este Vicen a la semana 96. Perfecto, ya estamos a 10 meses nomás. Esto se va cortando el tiempo. Espero que les haya gustado, de verdad que he disfrutado muchísimo contándoles estas cosas tan interesantes que aparecieron. Muchas gracias, doctor Sánchez, por la invitación. Gracias a Reviva por No, motivar estas reuniones muchas gracias. de conocimiento, de compartir un rato agradable aquí y pues les deseo una feliz resto de noche a todos. Los invitamos a continuar pendientes de las próximas reuniones académicas que tendremos en el resto del año. Muchas gracias a usted, doctor, por traernos este ultra filtrado de de toda esa gran cantidad de información que se presenta en el CROI. Y bueno, gracias a todas las personas que nos acompañaron. Feliz noche para todos.